Estaba de pie en medio de la sala de reuniones de mi propia empresa, usando un uniforme sencillo, un gafete falso y un nombre que no era el mío. Nadie allí sabía quién era yo en realidad. Nadie imaginaba que la mujer que servía café, organizaba carpetas y bajaba la cabeza en silencio era, de hecho, la fundadora de aquel imperio. Mucho menos él. Mi esposo. El hombre que dormía a mi lado todas las noches y que, en ese preciso momento, le sonreía a otra mujer como si yo no existiera. Podría haber entrado en esa sala como la dueña, exigido respeto, hecho preguntas. Pero elegí infiltrarme. Elegí escuchar. Elegí observar. Y fue así como descubrí que la traición no era solo emocional. Había mentiras, planes, contratos ocultos y una segunda vida entera ocurriendo ante mis ojos. Lo que él no sabía era que, antes de destruir mi matrimonio, estaba a punto de destruir su propia carrera. Nunca imaginé que tendría que esconderme dentro de la empresa que construí con mis propias manos. Durante años, aquel edificio fue la prueba viviente de todo lo que yo era capaz de hacer. Empecé desde abajo, trabajando el doble, sacrificando fines de semana, noches de sueño e incluso momentos importantes de mi vida personal. Cada contrato cerrado, cada empleado contratado, cada expansión era fruto directo de mi visión y de mi coraje. No heredé nada. Lo construí todo. Cuando conocí a mi esposo, la empresa ya estaba creciendo. Él entró en mi vida cuando yo aún estaba consolidando mi espacio en el mercado. Al principio, parecía mi mayor apoyo. Participaba en las reuniones, daba opiniones, decía que admiraba mi fuerza. Poco a poco, empezó a asumir más responsabilidades dentro de la empresa. Yo confié. Le di acceso a las cuentas, a los reportes, a las decisiones estratégicas. Después de todo, él era mi compañero dentro y fuera de casa. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron pequeñas ausencias. Después, reuniones a las que no me invitaban. Contraseñas cambiadas por seguridad. Conversaciones que se terminaban cuando yo entraba en la sala. Él decía que yo estaba paranoica, que solo era estrés. Y casi le creí. Casi me convencí de que era inseguridad mía. Hasta el día en que escuché, sin querer, una llamada que no era para mis oídos. Su tono de voz no era profesional. Era íntimo. Prometedor. Hablaba sobre cuando todo finalmente estuviera a su nombre. Aquella frase resonó en mi cabeza como una alerta imposible de ignorar. Fue allí donde entendí que no estaba lidiando solo con una posible traición amorosa. Había algo más grande. Algo estratégico. Y si quería la verdad, tendría que dejar de actuar como una esposa herida y empezar a actuar como empresaria. Fue en ese punto de la historia donde tomé la decisión que lo cambiaría todo, desaparecería como dueña, para volver como empleada. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si alguna vez has sentido que te estaban engañando, si has sospechado de algo que nadie más veía, si crees que la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz, suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Porque esta historia apenas comienza, y lo que descubrí dentro de mi propia empresa fue mucho peor que cualquier sospecha. En mi primer día infiltrada, casi me doy por vencida incluso antes de atravesar la puerta giratoria de la empresa. Ver mi propio logotipo estampado en la fachada, sabiendo que tenía que fingir que no tenía ninguna relación con aquello, fue una prueba cruel para mi orgullo. Llevaba un uniforme sencillo, el cabello recogido y un maquillaje discreto. Nada de la mujer segura que solía dirigir reuniones millonarias en esa misma sala que ahora solo podía limpiar u organizar. En mi primer día infiltrada, casi me doy por vencida incluso antes de atravesar la puerta giratoria de la empresa. Ver mi propio logotipo estampado en la fachada, sabiendo que tenía que fingir que no tenía ninguna relación con aquello, fue una prueba cruel para mi orgullo. Llevaba un uniforme sencillo, el cabello recogido y un maquillaje discreto. Nada de la mujer segura que solía dirigir reuniones millonarias en esa misma sala que ahora solo podía limpiar u organizar. Mi cargo me daba acceso a documentos internos, archivos físicos y salas que raramente eran supervisadas. Yo sabía exactamente dónde buscar. Sabía dónde se archivaba la información confidencial. Fui asignada para asistir directamente a la dirección ejecutiva. Es decir,
estaría cerca de él. Cuando lo vi cruzando el pasillo, sentí un nudo en el estómago que tuve que ocultar bajando la cabeza. Pasó a mi lado sin reconocerme. Ni siquiera levantó la vista. El hombre que juraba amarme todos los días simplemente no se dio cuenta de que la nueva empleada era su propia esposa. Unas horas después, presencié la primera escena que confirmó que mi intuición no estaba equivocada. Él entró en la sala de reuniones acompañado de una mujer que yo nunca había visto. Ella no era cliente. No era inversionista. La cercanía entre ellos no era profesional. Risas bajas, toques sutiles en el brazo, miradas demasiado prolongadas. Fingí organizar documentos en la mesa lateral mientras escuchaba fragmentos de la conversación. Palabras como transferencia, nueva sociedad y firma final me llegaron como cuchillos afilados. Mi nombre no fue mencionado ni una sola vez. Era como si yo ya no existiera en la ecuación. En ese momento, entendí que no solo estaba investigando una aventura. Había algo siendo planeado. Algo que involucraba dinero, poder y decisiones estratégicas de la empresa que yo creé. Y lo peor no era ver a mi esposo sonriéndole a otra mujer. Lo peor era darme cuenta de que él se sentía seguro. Demasiado seguro. Porque creía que yo estaba lejos, completamente ajena a lo que estaba sucediendo justo frente a mis ojos. En los días siguientes, empecé a observar todo con una atención casi obsesiva. Ya no era solo curiosidad o miedo a estar imaginando cosas. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender hasta dónde llegaba aquello. Aproveché mi función administrativa para revisar contratos antiguos y compararlos con los más recientes. Fue entonces cuando noté alteraciones sutiles, pero extremadamente graves. Cláusulas modificadas, porcentajes redistribuidos, autorizaciones firmadas sin que yo hubiera sido consultada. Su nombre aparecía con más frecuencia que antes. Decisiones que antes requerían mi firma ahora estaban siendo aprobadas solo por él. Oficialmente, yo seguía siendo la socia mayoritaria. Pero, en la práctica, él estaba centralizando todo. En una tarde específica, mientras organizaba archivos en la sala de la junta directiva, encontré una carpeta que no debería estar allí. Dentro había un contrato preliminar para la creación de una nueva holding. La estructura societaria era clara, él como figura principal, la mujer misteriosa como socia estratégica, y mi participación diluida a un nivel casi simbólico. Mi corazón se aceleró. Aquello no era solo una traición conyugal. Era un golpe empresarial cuidadosamente planeado. Continué leyendo cada página con las manos temblando. Había previsiones de transferencia de activos, reestructuración administrativa e incluso cláusulas que permitirían mi destitución bajo la justificación de inestabilidad emocional que comprometiera el liderazgo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Él estaba construyendo una narrativa para sacarme de mi propia empresa. Al día siguiente, decidí seguir a la mujer misteriosa. Descubrí que no era solo alguien con quien él mantenía un romance. Ella tenía experiencia jurídica y participaba en reuniones externas representando intereses que, hasta hace poco tiempo, eran exclusivamente míos. Estaban actuando con método, estrategia y prisa. El momento más doloroso ocurrió cuando escuché, por casualidad, una conversación más explícita entre los dos. Él decía que todo estaría resuelto en pocas semanas y que, cuando el control fuera oficialmente transferido, podrían asumirlo todo sin esconder nada. No era solo un romance secreto. Era una alianza. Salí de aquella sala fingiendo tranquilidad, pero por dentro algo se había transformado definitivamente. Ya no era la esposa intentando confirmar una sospecha. Era la empresaria que estaba siendo traicionada dentro de su propio imperio. Y, en ese punto de la historia, entendí que necesitaba dejar de solo observar. Si ellos estaban planeando sacarme del juego, yo tendría que empezar a jugar mejor que ellos. Después de todo lo que descubrí, podría haber explotado. Podría haber entrado en esa sala, arrojado los contratos sobre la mesa y exigido explicaciones. Pero sabía que, si hacía eso, ellos lo negarían, borrarían los rastros y acelerarían el plan. Necesitaba ser más inteligente. Necesitaba ser fría. Esa misma noche, me puse en contacto con el único abogado que conocía cada detalle de la estructura original de la empresa.
Ya no formaba parte de la plantilla fija, pero seguía siendo alguien de extrema confianza. Programé una reunión discreta, fuera de la oficina, y llevé copias digitalizadas de los documentos que había encontrado. Cuando terminó de analizarlo todo, su silencio confirmó lo que yo ya temía. Aquello era un intento claro de toma de control. Descubrimos que, aunque yo seguía siendo la socia mayoritaria en el papel, algunas decisiones recientes podrían abrir brechas jurídicas peligrosas. Ellos contaban con mi distracción emocional para avanzar. Pero lo que no sabían era que yo nunca había dejado de ser una estratega. En los días siguientes, continué actuando como una empleada ejemplar. Sonreía, anotaba recados, organizaba reuniones. Mientras tanto, empecé a registrar cada movimiento sospechoso. Grabé conversaciones estratégicas, reuní correos electrónicos archivados y realicé copias de seguridad de documentos confidenciales. También solicité, de manera anónima, una auditoría interna preventiva, utilizando cláusulas del estatuto que solo yo conocía profundamente. La tensión dentro de mí crecía con cada nuevo detalle descubierto. Mi marido estaba diferente. Más arrogante. Más seguro. Ya hablaba como si el futuro de la empresa estuviera totalmente bajo su control. En una de las reuniones que presencié, mencionó una gran reestructuración que sería anunciada muy pronto. Yo sabía exactamente lo que aquello significaba. Pero había algo que ellos no habían previsto. Yo no estaba derrotada. Yo estaba observando. Y, en ese punto de la historia, ya no actuaba movida por el dolor de la traición. Estaba movida por la necesidad de proteger aquello que construí. Fue cuando tuve la idea que cambiaría el rumbo de todo. En lugar de confrontarlos en secreto, haría algo mucho más grande. Si ellos estaban preparando un anuncio oficial, yo también prepararía el mío. Y la revelación no ocurriría en una oficina cerrada. La verdad saldría a la luz ante todos. En los días que precedieron al anuncio oficial de la reestructuración, el clima en la empresa cambió por completo. Los comentarios empezaron a circular por los pasillos. Había rumores sobre ascensos, recortes, fusiones. Mi marido caminaba por los sectores con una confianza casi arrogante. Ya se comportaba como el único dueño de todo. Y, en cierta forma, creía que ya lo era. Mantuve mi postura discreta. Seguía siendo la empleada eficiente, casi invisible. Pero detrás de esa apariencia simple, cada uno de mis movimientos era calculado. La auditoría interna que solicité comenzó a enviar informes preliminares directamente a mi abogado. Las inconsistencias financieras eran mayores de lo que imaginaba, transferencias sospechosas, contratos con cláusulas ocultas, movimientos realizados a toda prisa. En una tarde específica, fui llamada para organizar la sala principal de reuniones. La misma sala donde, días después, tendría lugar el anuncio que sellaría mi supuesto alejamiento. Mientras ajustaba las sillas y probaba el proyector, escuché a mi marido conversando con la mujer que ahora sabía que era su cómplice. Hablaban abiertamente sobre el fin de una era y sobre cómo, después de aquella reunión, nada más podría detener el nuevo mando. Él dijo algo que quedó grabado en mi memoria, que yo jamás tendría el valor de reaccionar, porque estaría emocionalmente demasiado destruida para pensar con claridad. En aquel momento, sentí una mezcla de dolor y lucidez. Él realmente creía que yo era débil. Que mi mayor vulnerabilidad era amarlo. Esa misma noche, finalicé mi propio plan. Solicité oficialmente una asamblea extraordinaria basándome en cláusulas que permitían una revisión de gestión de emergencia ante indicios de fraude administrativo. Era un derecho que solo la socia mayoritaria podía ejercer. Y yo todavía era esa socia. Envié invitaciones formales a todos los directores, incluido él. La reunión que él creía controlar tendría lugar a la misma hora que la asamblea que yo convoqué. Ellos pensaban que estaban organizando mi caída. En realidad, estaban caminando directo hacia su propia exposición. A la mañana siguiente, me desperté con una calma que no sentía desde hacía semanas. El dolor todavía existía, pero estaba organizado. Ya no era la esposa traicionada intentando entender qué había sucedido. Era la fundadora protegiendo su propio imperio. Y en aquel punto de la historia, sabía que, cuando esa puerta se abriese y todos estuviesen reunidos,
Nadie saldría de allí de la misma forma en que entró. La sala estaba abarrotada cuando entré. Mi marido ya dirigía la reunión como si el trono fuera oficialmente suyo. Hablaba sobre una nueva dirección, una reestructuración necesaria y decisiones difíciles para el futuro de la empresa. Estaba seguro. Confiado. Convencido de que yo estaba distante, frágil, desinformada. Caminé hacia el frente de la sala vistiendo aún el uniforme sencillo. Él me miró con irritación, a punto de ordenarme que me retirara. Antes de que dijera nada, pedí que conectaran el proyector a mi unidad USB. Hubo murmullos. Él intentó intervenir, pero fue interrumpido por el presidente del consejo, quien reconoció formalmente mi derecho de palabra como socia mayoritaria. Me quité el carné falso, lo puse sobre la mesa y dije mi nombre completo. El silencio fue absoluto. La primera imagen proyectada fue el contrato de la holding paralela que él estaba creando. La segunda, los registros bancarios de las transferencias irregulares. La tercera, la grabación en la que él afirmaba que, en pocas semanas, todo estaría a su nombre. Yo no ataqué. Yo presenté hechos. Él intentó decir que era solo planificación estratégica. Entonces revelé la última pieza, una cláusula estatutaria que él ignoró. Cualquier intento de creación de una estructura societaria paralela sin aprobación unánime configuraba un incumplimiento automático de la sociedad y la pérdida inmediata de la participación accionaria adquirida después del matrimonio. Yo ya había protocolado la ejecución de esa cláusula la noche anterior. Delante de todos, informé que sus cuotas estaban bloqueadas judicialmente, sus firmas suspendidas y su acceso financiero congelado. La auditoría externa ya estaba activada. Y el intento de diluir mi participación se transformaría en un proceso por fraude corporativo. Su rostro perdió el color. Por primera vez, no tenía discurso. Me dirigí al consejo y anunció una nueva junta directiva interina, ya aprobada y firmada. Personas que realmente ayudaron a construir la empresa asumirían posiciones estratégicas de inmediato. No habría transición. Habría reconstrucción. Antes de salir de la sala, lo miré directamente y le dije, con absoluta calma, que la traición puede destruir un matrimonio, pero nunca destruiría a la mujer que construyó un imperio desde cero. No perdí a mi marido aquel día. Me libré de él. Y, cuando cerré la puerta de la sala de reuniones, todos sabían exactamente quién estaba al mando. Si esta historia te atrapó hasta aquí, necesito tu ayuda para seguir trayendo historias cada vez más fuertes como esta. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones para ayudarnos a alcanzar nuestra próxima meta de suscriptores. Cada suscripción marca la diferencia. Deja también tu like y comenta aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde están llegando estas historias. Y cuéntame algo, si estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías confrontado antes? ¿O habrías esperado el momento adecuado para darle la vuelta al juego? Gracias por estar aquí conmigo. Nos vemos en la próxima historia.